Él no me suelta, me tiene pegado, Él no se aparta. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y con su familia. Hoy 29 de enero de 2024, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión del Evangelio del día que es tomado de San Marcos 5:1-20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni las cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Él le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la lectura de hoy vemos que un endemoniado se acerca a Jesús, este endemoniado pertenecía a la tierra de los paganos y nadie le gustaba pasar por ahí, porque eran bastante conflictivos y eran bastante agresivos y la gente les tenía miedo. Pero Jesús, hermano, sí pasa por ese pueblo y recibe al endemoniado, y nuestro Señor tal vez no recibe la mejor bienvenida en ese pueblo. Recibe gritos de esa persona diciéndole que por qué estaba ahí y qué quería con él. Pero hermanos, en esta lectura hay algo muy fuerte que tenemos que remarcar. El endemoniado corre hacia Jesús y la lectura dice: cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr y vino a postrarse ante él. Hermanos, esta parte de la lectura nos debe cuestionar mucho, porque nadie del pueblo, nadie de los que estaban ahí reconoció al Señor de lejos y ninguno corrió hacia él, solo el endemoniado. Hermanos, muchas veces pasamos por la vida y no reconocemos al Señor. Pasamos por una iglesia y no entramos a postrarnos ante Él, sabiendo que adentro de este templo está la presencia real del Señor. Solo el endemoniado lo reconoció. Los demás siguieron en sus labores. Los demás siguieron haciendo
las actividades que estaban haciendo. Los demás siguieron con sus afanes. Ninguno lo reconoció, solo el endemoniado. Hermanos, vemos en el Evangelio que los espíritus le piden a Jesús que los deje meterse en los cerdos, y Él se los permite. Porque, como dice, bastó una palabra del Señor para expulsar los espíritus inmundos que estaban en el cuerpo de ese endemoniado. Porque no solo era uno, le pregunta su nombre y dice que es una legión. Entonces, hermanos, la palabra de nuestro Señor tiene poder. ¿Y dónde encontramos la palabra de nuestro Señor? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Ahí la palabra, hermanos, es la palabra de Jesús. La misma que expulsó a toda esta legión es la misma que está escrita ahí. Por eso hay que leerla, hay que clamarla, esa necesidad de encontrarnos con Jesús en la palabra. Hay que pedir al Espíritu Santo que venga a nuestro auxilio, porque todo lo que ahí está escrito tiene poder y es real. Hermanos, ¿y qué pasa cuando Jesús libera y sana a este endemoniado? Es increíble que la gente le pide a Jesús que se vaya de ahí. La gente tuvo miedo. Después de ver el milagro, en lugar de pedirle que lo sane, le pide que salga de su territorio, que se vaya de ahí. ¿Qué tendrán, hermanos, en su corazón esas personas, esos hombres que vieron la curación, que vieron la libertad del endemoniado y le cierran las puertas al Señor para que entre a su vida, para que entre a su casa? Y en lugar de pedirle, Señor, quédate con nosotros, lo corren de ese lugar. Hermanos, porque hay muchas personas, lastimosamente, que se han acostumbrado a la presencia del demonio, a la presencia del pecado en su vida. Y tienen miedo a cambiar, a darle un giro a su vida. Porque cuando Jesús, hermanos, cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando nosotros lo pasamos a nuestra casa, cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, cuando realmente el Señor pasa por nuestra vida, Él hace un bien increíble. Él nos libera, Él nos sana, Él nos transforma. Y a veces nosotros preferimos seguir en nuestra vida normal, en esa vida de esclavitud, y preferimos quedarnos con ese hombre viejo, con esas cadenas, en lugar de buscar la presencia del Señor. A veces por el miedo a desacomodarnos, nos vamos acostumbrando a ese hombre viejo. No, hermano, sacúdase, pida la presencia del Señor, clame la presencia del Espíritu Santo en su casa, para que cuando llegue a su casa la presencia del Señor lo transforme el lugar, rompa cadenas, sane las enfermedades, no solamente las enfermedades físicas, sino las enfermedades espirituales. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener esa relación con el Señor, buscar la relación con el Señor en su palabra, leer las Sagradas Escrituras, porque ahí está la palabra del Señor que tiene poder. Hoy el Señor solo bastó que era una palabra para que los espíritus salieran de ese endemoniado. Y después que nosotros veamos la obra de nuestro Señor, la obra de Jesús en nuestra vida, ¿qué nos va a decir Jesús? Vete a tu casa a vivir con tu familia, o vete a tu trabajo, o vete a tu universidad, o vete a las realidades temporales donde tú estás. Vete y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Hermanos, cuando recibimos esa sanación, cuando recibimos ese milagro, no lo callemos. Llevémosla a nuestras realidades temporales, extendamos el reinado del Espíritu Santo y contémosle a la gente lo misericordioso que ha sido el Señor con nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que nos dé esa hambre de nutrirnos con la palabra del Señor, que nos permita también a nosotros buscar y clamar la presencia del Señor, que es la única que santifica, es la única que cura, que libera, que sana. Bendiciones, hermanos. Vencernos por amor para alcanzar la santidad. Él no me suelta, me tiene clavado.